las ordenanzas. Es el paso número 11 en nuestro discipulado que estamos teniendo. Las ordenanzas. Y habla qué es lo que realmente la iglesia tiene que estar haciendo, tomando en cuenta como ordenanzas. Entonces vamos a ir ahí rápidamente en el paso número 11. Ahí tenemos en su recuadro, tenemos que si es falso o verdadero, dice ahí, debo bautizarme para ir al cielo, falso o verdadero. Entonces, eso es falso. Usted no necesita bautizarse por ir al cielo. Usted va al cielo cuando ya usted ha aceptado a Cristo como Salvador personal de su vida. El bautizo lo hace usted como una señal de obediencia, como un paso de obediencia. Y le dice a la gente que usted ya es salvo, porque usted se salva cuando usted acepta a Cristo como Salvador personal de su vida. El literal 2 dice, el bautismo y la cena me ayudan a ser más santo. En verdad, no. El bautismo y la santa cena no le ayudan a ser más santo. Lo único que usted está participando de ella, porque usted tiene como ciertos privilegios que tiene. Yo pensaría, hay mucha gente que ve el bautismo como un mito, la Santa Cena como un mito, pero en verdad a veces la gente cree que al bautizarse van a dejar de ser así, lo que hacen y todo. No, el dejar de hacer las cosas, el cambiar es una decisión. Los elementos de la Santa Cena simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo. Sí, correctamente, simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Muchas, en otras, digamos, iglesias, le hablan de la transustanciación, que dicen que literalmente el vino se convierte en la sangre de Cristo y el pan se convierte en la carne de Cristo. Que literalmente eso pasa. Eso no pasa. Este es un símbolo nomás. Ok. Vamos a ir rápidamente en la primera ordenanza que tiene la iglesia cristiana. La primera ordenanza es el bautismo. El bautismo nosotros lo tenemos como primera ordenanza y dice, antes de ascender al Padre en el cielo, Jesús mandó a hacer discípulos a todas las naciones, según Mateo 28, 19 y 20. Cuando alguien se hace discípulo de Cristo, ¿cuál es el primer paso que debe cumplir? Es bautizarse. Vamos a ver si alguien tiene ahí Mateo 28, 19, lo puede leer. Siga el 20. Lo mandó a hacer discípulos a las naciones y el primer paso es bautizarse. Así estaba hablando yo con el hermano Lidaniel Baez. Hermano, ya tenemos el bautizo para el 26 de marzo. Usted aceptó a Cristo. Es necesario que dé ese paso de fe. Sí, pastor, ahí estaremos. 26 de marzo estaremos pasando las aguas. Esa es la primera ordenanza que tenemos que hacer. El bautismo no es opcional, sino un mandato para ser obedecido para cada creyente. El Señor Jesús no dijo, el que quiera bautizarse, que se bautice, el que no quiera bautizarse, que no se bautice. No, Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Quiere decir, cuando es discípulo, ya tiene que dar ese paso de fe, que es el bautismo. No dijo Jesús si le gusta, si le parece, no. Tampoco creemos nosotros como iglesia cristiana bautista, tampoco creemos en el rebautismo. Hay iglesias cristianas que si tú quieres pertenecer a ellos tienes que bautizarte de nuevo con ellos. Realmente es un solo bautismo. Si lo hizo ya grande, vea, recuerde que usted se bautizó cuando ya sabía, como usted si lo bautizaron chiquito, o sea, pequeñito o borracho, pues eso no vale porque usted no supo lo que hizo. Cuando usted ya pasa de los 10 años, sale de la etapa de la inocencia, la etapa de la conciencia, y ahí toma una decisión, yo quiero bautizarme. Otra cosa, el bautismo es necesario como para adherirse
verdaderamente al cuerpo de Cristo. Sí, ya es salvo, pero ¿cómo se va a adherir al cuerpo de Cristo? A través del bautismo, porque ya la iglesia deposita cierto grado de confianza en usted, porque usted va a comenzar a caminar ya en los diferentes ministerios de la iglesia. Quiere decir que para usted poder servir en la iglesia tiene que estar bautizado. Es necesario. Vamos a ver, literal número 2. El bautismo no es un requisito para ser salvo, sino el resultado de que ya soy salvo. En el caso del carcelero de Filipos, ¿cuál es el único requisito para la salvación? Hechos 16, 30 y 31. Hechos 16, 30 y 31. Le dijo, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiere decir, la salvación es dada en el momento que nosotros creemos en Jesucristo. Es el único requisito para ser salvo. Y entonces sobreentendemos eso. Vamos a ver rápidamente. Hechos 16:33. ¿Cómo dieron testimonio de su nueva fe en el carcelero y los miembros de su familia? 16:33. Y él dice, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Cuando no entiendo y no logro discernir yo o entender cómo una persona que tiene ya de ser cristiana 6 meses, 1 año, 2 años, y cuando le dicen que debe necesario que dé el paso del bautismo, dice, no estoy lista, no estoy preparada, lo voy a pensar. Es que el bautismo no es una opción, es una necesidad cuando la persona ya ha aceptado a Cristo como Salvador personal de su vida. Lo podemos ver aquí en la Biblia, el carcelero de Filipos y toda su familia se bautizaron. Es el primer paso que todo creyente debe hacer después de haber aceptado a Cristo. En el verso 33 indica que toda la familia creyó, no solo el carcelero. Primero para ser salvos creyeron, después se bautizaron para dar testimonio de su fe. Cuando una persona se bautiza, entra al agua y se le dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Porque mi hermana, mi hermano que está aquí pasando estas aguas, antes de venir a este lugar, ha aceptado a Cristo como Salvador personal de su vida. Y hoy va a dar ese paso de fe y obediencia a través del bautismo. Por tal motivo, y yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado en Cristo, resucitada a nueva vida, y sale del agua. Eso realmente es el bautismo de su fe. Con el bautismo damos testimonio público de que ya somos salvos. Es importante entender que con el bautismo damos un testimonio público de que ya somos salvos. ¿Y por qué público? Porque cuando aceptamos a Cristo, oiga bien, nadie mira nada, solo pasa entre tú y Dios y tu corazón. Pero en el bautismo lo hacemos en el río, en el lago o en el mar, y ahí está hay bastante gente mirándote, entonces tú estás dando testimonio de que tú ya eres salvo. Entonces, importante. Según Hechos 2:41, después de haber recibido la palabra, el evangelio, fueron, dice, vamos a ver, Hechos 2:41. Ok, los que se fueron bautizados. Los que creyeron fueron bautizados y se añadieron unos 3,000 personas a la iglesia en un solo día. ¿Qué quiere decir? Para que seas agregado a la iglesia, si no te has bautizado, debes bautizar. Si una persona viene a nuestra iglesia y me dice que ya era cristiana en su país y me dice que era una iglesia cristiana evangélica y ya está bautizada, pues ya está bautizada, ¿no? Me imagino que ya hizo su paso. Muchas iglesias dan un diploma o un papelito, un diploma para que le quede de recuerdo que ya se bautizó.
Entonces sigamos adelante. El bautismo fue su manera de identificarse con la iglesia en Jerusalén, participando en sus actividades tales como la predicación, la comunión, la cena, la oración, y así también nosotros, al bautizarnos, nos identificamos públicamente con la iglesia local. Yo siempre he pensado esto, así como cuando al niño nace le cortan el ombligo, dice, y lo guardan o le entierran, qué sé yo. Pero ese niño nació en ese lugar. Entonces, cuando una persona se bautiza, es un nuevo nacimiento. Y su ombligo queda nuevamente enterrado en esa iglesia. Quiere decir, allí queda inscrito en esa iglesia que allí nació en su segundo nacimiento a través del bautismo. Es bien importante eso, como yo lo veo. Algunos tienen conceptos equivocados del bautismo, por lo tanto es importante saber que el bautismo no nos salva. Tampoco es un paso hacia la salvación, sino que es un testimonio público de que ya somos salvos. No olvide eso. El bautismo no nos hace más santos, aunque sí nos motiva a vivir en santidad. El bautismo no te hace más santo, pero sí te motiva a buscar más de Dios para tener una vida, una mejor relación con Cristo. Para reflexionar, dice. Lea Romanos capítulo 6, versos 1 al 4. A primera vista, este pasaje parece hablar del bautismo en agua. Sin embargo, aquí realmente se usa la palabra bautismo para hablar de nuestra identificación con Cristo. Y vamos a ir allá a Romanos. Vamos a leer Romanos, a ver qué dice. Romanos 6. Romanos 6 del 1 al 4 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Literalmente, lo que está hablando aquí el libro de Romanos está hablando para hablar de nuestra identificación con Cristo, para decir que Él está en nosotros y nosotros estamos en Él, que somos parte de Él en ese aspecto. Al aceptar a Cristo nos identificamos con Él en su muerte, correcto, su sepultura y su resurrección. Así que en Cristo somos personas nuevas. El bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió en el momento de nuestra salvación. El bajar al agua simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte y sepultura. El subir del agua simboliza nuestra resurrección a una nueva vida. Cuando entramos al agua simboliza que estamos siendo sepultados con Cristo. Y cuando subimos del agua es que estamos naciendo a una nueva vida. Quiere decir, el bautismo es sumamente importante simbólicamente en la vida de todo creyente. Para obedecer, dice, si usted ya aceptó a Cristo, ¿lo ha obedecido bautizándose? ¿Sí o no? Si no se ha bautizado, hable hoy con el pastor de su iglesia para poner una fecha para su bautismo. ¿Ok? Es importante eso. Si no lo ha hecho. Luego tenemos la segunda ordenanza, que es la cena del Señor. Es importante, llevamos una ordenanza, el bautismo, ahora la cena del Señor. La Santa Cena fue instituida por el Señor Jesucristo a la noche que fue entregado como señal del compromiso del nuevo pacto. Es sagrado y especial, pero no es un sacramento o algo mágico, es una ordenanza. Vamos a leer 1 Corintios 11, 23 al 26, según el versículo 26. ¿Qué anunciamos? ¿Hasta cuándo? ¿Qué significa esto? En memoria de mí, 24 y 25. Vamos a ver. 1 Corintios 11.
Primera de Corintios 11, 23 al 26, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué anunciamos en la Santa Cena? Anunciamos la muerte del Señor ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Qué quiere decir? Cuando participamos de la Santa Cena, estamos orando porque Jesucristo vuelva. Dice de que tenemos que estar orando por la segunda venida de Cristo. Entonces es importante que nosotros oremos por eso. ¿Qué significa hacer esto en memoria de mí 24 y 25? ¿Qué significa? Porque en memoria del pacto que Él hizo, en memoria que Él hizo esa Santa Cena, antes de ser entregado, antes de su muerte, Él hizo ese pacto. Allí, cuando Él dice, este es el pacto en mi sangre, Él está inaugurando el nuevo pacto, porque ese es el nuevo pacto. ¿Cuál era el viejo pacto? El viejo pacto era el del Antiguo Testamento, que vivían bajo la ley. Ahora entraban a un nuevo pacto, bajo la gracia de Jesucristo. Entonces, cuando Él dice, ese es el pacto en mi sangre de la nueva alianza y eterna, dice. Quiere decir que ese pacto es eterno. Entonces, cuando Él dice eso, Él está inaugurando el pacto. Él está haciendo, como se ha visto que en los grandes eventos que hacen, que van a inaugurar un edificio, un supermercado, una oficina, y le ponen como una cinta, ¿vean? ¿Y qué hacen para inaugurarlo? Cortan la cinta y la gente puede entrar a ver todo lo que hay. Entonces, cuando Jesucristo inaugura el pacto en su Santa Cena, ¿y en qué momento Él ahí lo inaugura, pero en qué momento entra en vigor? Entra ya al pacto, porque ahí lo inaugura. Ahí lo está inaugurando. Cuando Él muere y dice la palabra, consumado es. Ahí ya entra literalmente, allá lo está inaugurando, pero aquí ya entra en vigor. Porque no solo Jesús siempre no solamente habla, sino actúa, hace algo más que las palabras. Es como que alguien diga, no, que te voy a regalar que te voy a regalar un carro, pero tú nunca ves el carro, o sea, que solo palabras y palabras, te voy a regalar esto, y nunca lo regala. Entonces no, Jesús lo inauguró y lo hizo realidad. Vamos a ver rápidamente ahí, estamos en 24 y 25, ¿verdad? Este pasaje nos enseña el significado de la cena del Señor. Es un recordatorio de la obra de Cristo, de su sacrificio en la cruz, por nosotros y de su segunda venida. Es importante su segunda venida de Cristo. Según los versículos 24 y 25, que simbolizan el pan y la copa. ¿El pan qué simboliza? El cuerpo de Cristo. ¿Qué significa la copa? La sangre de Cristo. Por eso, si usted lee un poco de historia, en Roma hay unos lugares que se llaman las catacumbas, que eran los túneles donde circulaba el agua lluvia y eran así grandísimos. Entonces, allí vivía mucha gente cristiana huyendo porque los perseguían para matarlos. Llegó hasta un extremo que los perseguían porque eran asesinos, decían. Y gente dice, ¿por qué son asesinos? Porque matan a su propia gente y se toman la sangre y se comen la carne, decían. Porque esto que se hacía en la Santa Cena, ellos creen, porque cuando se dice que este es mi cuerpo,
y esta es mi sangre. Ellos pensaban que realmente en cada servicio, en cada Santa Cena, se tenía que matar a una persona para comerse la carne y la sangre. Entonces los perseguían. Era como un motivo más para matar a los cristianos. Totalmente equivocado. Pero bueno, sigamos. Ahora lea 1 Corintios 11, 27 al 31. El versículo 28 dice que antes de participar en la cena debe probarse cada uno. Para usted, ¿qué significa esta acción? Vamos a ver, de 11, 28 en adelante. Vamos a ver, 28 dice, ¿dónde está? Sí, del 27 al 31. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, dice. 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo tanto, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos murieron, duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ahora veamos esto. Hay dos cosas que tenemos que ver, ser indignamente. Número uno es que hay gente que participa de la Santa Cena y no se ha bautizado. Uno, hay gente que participa de la Santa Cena y no ha recibido a Cristo. Hay personas que participan de la Santa Cena como algo divertido y se lo dan hasta a los niños que participan, pues, sin saber, sin nada. Tómate el vino, coma el pancito. Hello. Ese es el problema de que se estaba viviendo, de que se le había perdido el respeto a la Santa Cena. Se le había perdido el significado que tenía. Y ese es algo sagrado, de acuerdo a las enseñanzas que nuestro Señor Jesús lo hizo. Otra cosa que es indignamente es de que siempre que vamos a participar de la Santa Cena, oramos y tenemos un minuto de silencio para que cada uno de nosotros le confiese sus pecados a Dios. Yo no voy a... Hoy en la actualidad no estamos pretendiendo que somos el sumo sacerdote que llegaba al templo y entraba a orar a Dios y luego ofrecía la sangre del macho cabrillo para que en lugar de la gente, para luego regar la sangre. No. Usted como creyente entra y en la oración usted le pide perdón a Dios y usted confiesa sus pecados. Usted conoce sus pecados. Nadie más lo conoce mejor que usted. Usted confiesa sus pecados delante de Dios y Él le perdona. Pero hay personas que nos creemos más inteligentes que Dios y solo decimos, Dios perdona todos mis pecados. No. Cuando usted lleva una lista de ingredientes o que va a ir a la tienda, va a comprar, usted quiere que los ingredientes se los den por la lista que lleva porque los necesita, sí. Ahí va todo, pero ¿y cómo sé que va todo? Hay que revisarlo. También el Señor Jesús quiere que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Que veamos de que si yo golpeé a alguien injustamente, perdóname Dios porque golpeé a alguien injustamente. Si ofendí a alguien con mi palabra, perdóname Dios porque ofendí a alguien con mi palabra. Si le robé $20 a mi mamá de su cartera, perdóname Dios porque le robé $20 a mi mamá de su cartera. A mí, cada pecado que tenemos que confesarlo delante de Dios. Quiere decir, y al final pues no nos acordamos de todo, ¿verdad? Pero nos acordamos por omisión de mente y de corazón. Omisión es de los que no nos acordamos. Pero ¿qué tal si te acuerdas y no lo dices? Quiere decir que te da vergüenza decirlo, te sientes sucio de decirlo, pero tienes que decirlo, porque Dios está esperando que tú te arrepientas. Y cuando la persona confiesa su pecado, entonces está actuando dignamente para que interprete eso. Luego dice, para usted, ¿qué significa esta acción? Participar de la cena del Señor debe ser probarse cada uno. ¿Qué quiere decir? De que cada uno debe hacer lo que tiene que hacer. Bueno, yo me pruebo, yo no estoy bautizado, no participo de la Santa Cena. Yo no he aceptado a Cristo, menos bautizarme, pues no participo de la Santa Cena. Entonces no soy cristiano. Entonces vemos de que esa persona está en la iglesia, pero no es cristiana, no ha aceptado a Cristo, no se va a ir al cielo solo por estar en la iglesia. Recuerde que la iglesia no salva a nadie, lo que lo salva es su relación con Cristo.
Veamos el número 8. Primera de Corintios 10, 16 al 17 enfatiza otro aspecto de la cena del Señor, que es la comunión. Es un momento de comunión con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. ¿Qué es tener comunión? 16 y 17 dice, la copa de bendición que bendecimos no es, sí, ¿verdad? No es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que compartimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Qué quiere decir nosotros aquí? Está hablando de que en este momento hay una comunión entre Cristo con nuestros hermanos en la fe y que realmente, ¿qué es tener comunión con ellos? Participar de la Santa Cena. ¿Qué es tener comunión? Estar bautizado, haber aceptado a Cristo y participar de la Santa Cena del Señor. Realmente la palabra comunión es de una común unión. ¿Qué es lo común que tiene, que tiene la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo común que tenemos que nos une como hermanos en la fe cristiana? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué venimos a la iglesia? Por Cristo. Entonces, muchas iglesias pierden el sentido y la dirección y realmente si alguien no les saluda ya no vienen a la iglesia. Si no alcanzó el café, pues ya no vino. ¿Por qué no me dieron café? Ya no vuelvo yo. A mí, ¿por qué viene? ¿Por el café? ¿Porque la saludan? ¿Porque le den algo? No, tenemos que entender que venimos a la iglesia a buscar de Cristo. Literalmente así, a buscar de Cristo. Algunos tienen conceptos equivocados sobre la cena del Señor, por lo tanto es importante saber que la cena, la Santa Cena no es un sacramento o algo mágico. No nos hace más santos, aunque sí nos motiva la santidad. La copa no se convierte en la sangre ni el pan en el cuerpo de Cristo, sino que lo simbolizan. La Santa Cena es un recordatorio del sacrificio de Cristo hasta que Él venga. Quiere decir que las iglesias que no practiquen la Santa Cena del Señor, no les da igual que Cristo venga o que no venga. Es un acto de obediencia y un momento de comunión con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. No hay una fecha establecida. En los judíos celebran la Santa Cena del Señor en una fecha específica para la Pascua. Entonces, sí. Y lo que pasa está de que vamos a lo mismo. A veces las iglesias ponen reglas ellos, ponen reglas, o a veces te dicen, tú no puedes participar porque estás en pecado. Pues si todos estamos en pecado, porque todos hemos pecado. No creo Jesús en ninguna parte donde se reunió con los 12 discípulos, le dijo que no haya el que no haya pecado, el que haya pecado no va a participar de la Santa Cena. Yo creería que la Santa Cena nos motiva a compartirla y nos motiva a ser mejores. Y no es para un grupo selecto la Santa Cena. La Santa Cena es para todo, cada cristiano que quiere participar. Que una iglesia lo hagan solamente para los servidores, están haciendo acepción de personas. O solamente los que yo creo. ¿Por qué? Porque los que yo creo, porque yo pienso, no. Jesús no hace excepción de personas y es para toda la iglesia, especialmente los que son cristianos porque han aceptado a Cristo y están bautizados. Si no está bautizado, no puede participar de la Santa Cena. Es importante, importante. Si no está bautizado, no puede servir tampoco. Ok. La copa no se convierte en la sangre, ni el pan, ni el cuerpo de Cristo, sino que lo simbolizan. La Santa Cena es un recordatorio del sacrificio de Cristo hasta que Él venga. Es un acto de obediencia y un momento de comunión con Cristo y con nuestros hermanos en la fe.
Yo creo, de mi manera de ver la Santa Cena, es que es un momento solemne y muy especial, donde pienso que es como un momento especial dentro de la eclesiastía de la iglesia, donde tú puedes sentir un poco más esa espiritualidad, donde esa espiritualidad se va haciendo más estrecha entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo mis propias creencias, ¿verdad? Es cuestión de fe. Yo creo de que si una persona está enferma y en obediencia está bautizada, ha aceptado a Cristo y participa de la Santa Cena, yo creo que no la sana la Santa Cena, sino que le sana la fe con lo que lo hace. Eso yo creo. Yo creo que cada vez que participamos de la Santa Cena, el motivarnos a ser mejores, creo que nos hace más conscientes de la realidad, más conscientes de lo que hacemos. Nos hace, es como siempre he pensado yo, de que los problemas o las dificultades nos hacen más humanos. A veces cuando no hemos tenido problemas, no tenemos necesidad de nada, nos vamos haciendo un poco inhumanos. Pues nunca nos falta dinero, nunca ha faltado la comida en la mesa. Eh, no me afecta si veo que un hermano dice que no tiene nada que comer para él y sus hijos y me da igual porque yo siempre lo he tenido, no siento lo que él siente. En cambio, si yo ya pasé hambre, un día no tuvimos comida para mí, para mis hijos, para mi hogar, cuando alguien me diga eso, yo me voy a identificar y voy a tratar la manera de ayudarle a ese hermano porque yo pasé por ese problema. Entonces, he pensado yo que el problema nos hace más humanos, las dificultades nos hacen más humanos y el no tener las dificultades nos hace más inhumanos. Por ejemplo, una muestra, un botón, vea. A veces son mañas que tenemos, vea, mañas. La abuelita decía que mañas tenían los caballos, pero yo sé que los humanos tenemos mañas también. Hay comidas que no las comemos porque no tenemos ninguna necesidad y tenemos mucha comida. Por ejemplo, yo tengo la costumbre de que al pan del sándwich o el pan de caja, como le llamamos, yo le corto la orilla, no me la como. Pero cuando no teníamos, barríamos con esa, estábamos viendo quién se la quitaba para agarrarla, pues y comerla, ¿no? Entonces, luego, otra cosa que en el transcurso he desarrollado otra costumbre, maña, es de quitarle la orilla a la tortilla, después que está fría y le quito la orilla, la calentamos, pero ya no queda igual. Pero otro, hay gente que no come cierta carne, y no, pero igual, eso es una maña, una costumbre, pero en verdad, porque nunca han tenido necesidad. Entonces, pero todo eso es parte de la vida. Vamos a ver, para reflexionar, leamos Hebreos 8, 10 y 12. Vamos a leer Hebreos en esta noche. Hebreos 10, 12 y 10. Hebreos 10 del 10 al 12. Y dice, Hebreos, sí, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdotes está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántas veces ofreció Cristo su cuerpo en sacrificio por los pecados? Una vez y para siempre. Pero ¿qué hacían en el Antiguo Testamento los sacerdotes? Era muerte de machos cabrillos, un macho sin defecto, de un año lo mataban y la sangre la regaban arriba del pueblo. Pero no le quitaban los pecados, solamente se cubrían los pecados durante un año. Al año siguiente teníamos que volver a hacer la misma operación. En cambio, cuando Cristo vino, el Hijo de Dios, el Cordero que habitó entre nosotros, fue inmolado y su sangre, de una vez y para siempre, no cubrió nuestros pecados, no que lo borró, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Reflexione.
detenidamente en las implicaciones de este pasaje para los que dicen que el pan y la copa se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Se está repitiendo su sacrificio semana tras semana. Oiga bien, reflexionen esto. Los que dicen que literalmente el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, quiere decir que cada semana Cristo muere otra vez. Y eso no pasa, pues Él ya murió hace 2000 años. Murió aquí en la cruz, lo crucificaron, lo bajaron y a los 50 días ascendió al cielo. El día de Pentecostés ascendió al cielo. Oiga bien, Él se fue al cielo. Y vino el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Vamos a ver rápidamente, para crecer, dice. Lea Santiago 1, del capítulo del 1 al capítulo 5, Salmos 19 y Salmo 27, un capítulo por día. Memorice Mateo 28, 19, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerde, es importante que usted haga la tarea. Pastor, ¿y qué pasa si no estoy haciendo la tarea? Su discipulado está a media. Y recuerde, así como cuando va al médico y le dice que se tome la medicina, si no se toma la medicina, pues no se sanará. Al final y al cabo, todos tenemos una responsabilidad. Como estábamos ayer viendo el libro de Efesios, dice que los hijos tienen que respetar a sus padres. Pero entonces el padre adquiere una responsabilidad de enseñarle a los hijos obediencia, en obediencia. Si el padre no enseña a sus hijos, el hijo no va a aprender obediencia. Y decía, a los hijos no tenemos que enseñarles desobediencia, esas las van a hacer solos ellos. Entonces, esta noche la palabra de Dios ha sido dada y explicada, las ordenanzas de la iglesia, y al fin y al cabo, como decimos, quien tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar ahí donde está. Señor, te damos gracias. Quiero ver, te pedimos, Dios, tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar